Por si te preguntan qué emisora escuchás. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! En Perspectiva presenta La Mesa TIC. Una hora para discutir a fondo las últimas tendencias de tecnologías de la información y la comunicación, los cambios que plantean en la vida cotidiana y la producción, y el potencial de ese sector en la actividad económica nacional. La Mesa TIC. Auspicia Bantotal, Quanam, Netgate, SICFE, facturación electrónica en serio, Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología, y Fenicio, la solución de e-commerce para retailers líder del mercado. Las redes sociales se han convertido en el espacio donde debatimos, nos informamos, opinamos e incluso organizamos la vida política. Pero esas mismas plataformas también concentran un enorme poder. Deciden qué vemos, qué no y cómo circula la información. La pregunta entonces es inevitable. ¿Quién controla a quienes nos controlan? ¿Hay que regular las plataformas tecnológicas? El debate sobre la gobernanza democrática de las plataformas digitales está hoy en el centro de la agenda mundial y también en Uruguay. Nuestro país incorporó este tema en el 6º Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, reconociendo la necesidad de reglas claras, inclusivas y transparentes para un entorno digital que se asegura proteja los derechos de las personas. Con ese telón de fondo, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, viene trabajando a nivel local junto al Parlamento y la Escuela de Gobierno en un ciclo de formación para legisladores y sus equipos. En él se busca aportar insumos estratégicos para una agenda legislativa en gobernanza digital. Mientras tanto, desde la UNESCO, la Agencia de las Naciones Unidas, que promueve la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, se impulsan procesos de debate sobre la gobernanza de las plataformas digitales a nivel global y regional. Y en Uruguay están trabajando activamente en un proceso de diagnóstico y consulta junto a Datisoc, Observacom, AGESIC y el Senado. ¿Cómo regular las plataformas digitales? ¿Hay que regularlas efectivamente? Bueno, este es el tema que les proponemos hoy en esta nueva edición de La Mesa TIC. Para eso vamos a presentar a quienes nos acompañan esta mañana. Estamos con Mercedes Aramendía, profesora y directora académica del posgrado en Transformación Digital y el Derecho de la Universidad de Montevideo, expresidenta de la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. Mercedes, bienvenida. ¿Todo bien? Buenos días, Romina. Muchísimas gracias por la invitación. Está también con nosotros Patricia Díaz, a distancia, que es abogada, investigadora en derechos digitales, presidenta de Data Uruguay y coordinadora del Laboratorio de Datos y Sociedad Datisoc. Patricia, bienvenida también. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña acá en estudios Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom, Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, muy bien, espectacular. Y también Raúl Echeverría, director ejecutivo de ALAI, Asociación Latinoamericana de Internet, quien además recientemente fue designado como miembro del directorio de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, ICANN, por su sigla en inglés. Raúl, bienvenido también. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con los colegas aquí. Bueno, a ver, les empiezo a hacer una pregunta así como media general para que nos situemos en el tema. ¿Desde cuándo y por qué comenzó a estar arriba de la mesa esta temática de la regulación? ¿La necesidad o no de regular a las plataformas en Internet, a las plataformas digitales? ¿Quién quiere romper el hielo? Dale, uno de los fundadores ahí tenés. Dale, Raúl. No, bueno, siempre cuando hay una nueva realidad, en este caso desde el punto de vista tecnológico, bueno, acompañando el desarrollo tecnológico empiezan también a surgir preocupaciones y es normal que aparezcan discusiones sobre regulación, específicamente las regulaciones de moderación de contenidos, porque claro, cuando hablamos de regulación de plataformas, las plataformas están sometidas o mejor dicho, regidas por un montón de regulaciones de competencia, de protección de datos personales, y muchas que son en las áreas respectivas donde cada una trabaja,
¿no? O sea, las plataformas de turismo tienen un montón de regulaciones que tienen que ver con su actividad, lo mismo las que trabajan en otras áreas, el comercio electrónico o lo que sea. Entonces, hay muchísimas regulaciones, pero cuando uno habla de regulación de plataformas en general, habitualmente se hace mención a lo que es la moderación de contenidos, y al qué contenidos deben estar, cuáles no, quién es responsable de eliminarlos, a través de qué procesos. Eso es una discusión que ha estado muy presente en la conversación pública en los últimos 5 años, creo, más o menos, ¿no? Donde, por supuesto, antes sí, alguien puede decir, sí, en tal año también se discutía más, pero digo, en los últimos 5 años cuando ha tenido más, como un poco más de presencia, ¿no? Yo veía hoy en algunos de los documentos que algunos de ustedes mismos han elaborado que se señalaba, a ver, cuando hablamos de temas que están como muy presentes hoy en la sociedad, ¿no? Las estafas en redes sociales, la polarización política, lo que se llama las burbujas de información, la masificación de los bots, el discurso de odio, las teorías conspirativas, todo esto es como que ha puesto de relieve la necesidad por lo menos de discutir el tema. Sin duda. Esos son temas muy concretos que generan debate en cualquiera que no sea siquiera especializado. Lo cual me lleva a plantear como una previsión para la conversación posterior, que cuando hablamos de regulación de plataformas muchas veces hablamos de cosas distintas. Bueno. Varios de los ejemplos que decís es regular a los usuarios de las plataformas, es decir, regular los contenidos de las plataformas. El impulso que está haciendo PNUD, UNESCO, es para regular a los dueños de las plataformas. Parecido, o sea, una cosa es poner ciertas condiciones, ciertos límites a empresas que tienen hoy un poder muy grande en el debate público y por lo tanto, si bien tienen derecho a establecer reglas del uso de una propiedad privada, esas reglas tienen que tener algunos condicionantes democráticas, de proporcionalidad, etcétera. Otra cosa es la discusión, yo te diría, más compleja, que es cómo regulamos para proteger derechos dentro de las plataformas, incluso sin responsabilidad de las plataformas, es decir, por publicaciones de usuarios de esas plataformas. Las dos discusiones se están dando a la vez. O sea, cómo regular los contenidos y cómo regular a los que ponen las reglas de esos para regular esos contenidos. Por eso que yo decía, bueno, ¿cómo regulan quienes nos regulan de alguna forma, no? Claro, porque eso sí cambió con el tiempo, porque los que estamos yo decía fundador, porque Raúl es un tipo que en Uruguay, tenemos que estar orgullosos los uruguayos de tener un tipo como Raúl, que ha estado muy vinculado al desarrollo de Internet. Y arrancó con un paradigma de casi no regulación. Es decir, al contrario, el paradigma era, esto es descentralizado, esto es, o sea, fuera de las categorías de cualquier otra empresa o cualquier otro sector, porque había que promover la innovación, porque tenía un montón de atributos que todavía tiene. Lamentablemente, lo que pasa es que se ha ido satanizando la idea de Internet, cuando en realidad lo que tendríamos que discutir es el actual desarrollo de Internet ha llevado a que la autorregulación como paradigma haya quedado caduca. O sea, no te pongo una fecha de cuándo empezamos a discutir regulación, pero claramente es porque el Internet empezó a hacer una cosa distinta a la que imaginaban los impulsores. Hoy no había regulación estatal, pero había una regulación privada en un ambiente de mucha concentración por muchos temas, por escala, por inversiones, por innovación, que generó un Internet que hoy no es el mismo que se pensaba al principio. Hoy no es descentralizado, hoy no es tan abierto, hoy hay controles estatales y privados, entonces necesitamos discutir reglas. No, y acá estamos hablando también de empresas, cuando decimos plataformas tecnológicas, empresas que tienen tanto o más poder que varios de los estados, ¿no? De los países donde nos movemos. A ver, yo quiero hacer un énfasis. Creo que a veces se olvida, cuando hablamos de regulación, ¿qué es la regulación? O sea, la regulación económica, cuando interviene un regulador, cuando interviene el Estado en un mercado, interviene porque hay una falla en el mercado, porque hay una necesidad de intervenir. O sea, naturalmente, cualquier cosa que empieza, al principio tiene que iniciar para ver de qué estamos hablando, poder conocerlo, que se empiece a universalizar, y a medida que se va universalizando, a medida que va
profundizándose el uso, van surgiendo los diversos retos y los diversos desafíos que empezamos a tener. Pero al principio tenemos un montón de oportunidades que es imposible poder prever de antemano cuáles van a ser esos retos o cuáles van a ser esos riesgos que nosotros tenemos que regular o que tenemos que prever de antemano. Ahí recién hablaban, decía, ¿cómo regular a quienes nos regulan? A ver, esto aplica absolutamente a todo. Yo pensaba, piensen cuando estamos hablando de un auto, piensen en los orígenes de un auto, alguien que va a diseñar un auto o va a diseñar cualquier tipo de herramienta. Porque a veces se pierde la perspectiva que las plataformas digitales son herramientas, igual que la tecnología, son herramientas que nos ayudan a las personas a poder hacer determinadas cosas que queremos de una manera más simple. Y eso también va, algo que yo creo que siempre es clave y que muchas veces se olvida, es que lo clave en todo esto es la educación de las personas, en cómo las personas utilizamos esas herramientas. Yendo al ejemplo del auto. El auto tiene diversas herramientas, tiene diversas velocidades, tiene diversos chiches, por decirlo de una manera, que dependiendo del gusto o lo que uno pueda acceder, accede al auto. Ahora, si yo el auto lo uso, por ejemplo, voy a una zona de 45 y lo uso en una zona de 45, está fantástico. Y le pongo a todos el cinturón, está fantástico. Ahora, si yo voy a ir a un auto en una zona de 45 a 120 kilómetros por hora, ¿es culpa del auto? O sea, hay que ver el contexto. Y para mí hay que ver cada caso concreto y además siempre me parece que termina siendo un tema de ponderar derechos. Porque a veces es la solución fácil para mí es, tengo un reto, regulo. Y a veces regular para mí no es la solución, una varita mágica que me viene a solucionar los posibles retos, sino que en realidad creo que lo que hay que hacer es identificar las oportunidades, identificar los retos y vemos cómo trabajamos juntos los diversos actores del ecosistema para poder ayornar esos retos o minimizar esos retos de la mejor manera. Ahí se picó, ya, me gustó porque saltó la discusión. A ver, vamos a escuchar a Patricia y ahora retomamos eso que está planteando Mercedes. A ver, si regular sí, regular no, o de qué forma tiene que ser esta regulación. Igual, me gustaría matizar aquí con el tema de la regulación, pero pensada con lógica de derechos humanos, no regular desde una perspectiva económica, de defensa de la competencia, el foco que estamos impulsando, por ejemplo, ahora con Observacom, entre Observacom y Datisoc, tiene que ver con la aplicación de estándares de derechos humanos básicos, y nosotros hicimos un ejercicio de ver cuál era el estado de situación de la regulación o las reglas que se le imponían con esta lógica de libertad de expresión y acceso a la información a las plataformas, y encontramos como algunos vacíos o algunos problemas. Publicamos un informe que básicamente lo que tiene son problemas relacionados con una pregunta: ¿aplican la ley de defensa del consumidor a las grandes plataformas, específicamente las redes sociales? Y encontramos que no podemos considerar a los usuarios de redes sociales estrictamente como consumidores, porque no hay una relación de onerosidad, que es lo que está pidiendo nuestra ley. Entonces, ahí vienen también otras preguntas. Entonces, ¿estas plataformas pueden poner condiciones abusivas? ¿Por qué? Porque la ley de defensa del consumo no les aplica. Otra pregunta, ¿tienen obligaciones mínimas de información? Porque si estás bajo la ley de consumo, sí existen obligaciones mínimas de información, que vendría a ser también de transparencia de qué estás vendiendo, qué estás ofreciendo. Esa es otra pregunta que no tenemos resuelta en nuestra legislación. Otra cuestión en que encontramos tiene que ver con, existe un problema. ¿Cuál? Un conflicto, una dada de baja, un etiquetado equivocado. ¿Qué herramientas tiene un usuario para oponerse a eso? Y encontramos un problema de acceso a la justicia, porque básicamente las reglas de derecho internacional privado y las reglas porque no las tenemos aquí en las compañías para demandarlas, entonces si acudimos a nuestras leyes deberíamos, no tenemos mecanismos para aplicar la ley uruguaya y para aplicar la jurisdicción uruguaya. Entonces, ahí empezamos a tener un montón de elementos de darnos cuenta de... Hay pequeñas cuestiones que sí, más allá de que, y ahí cierro, no es algo lineal. Hay que reconocer que la regulación tradicional no podría aplicar
de la misma manera que aplica con una empresa que esté aquí en Uruguay a una gran plataforma, por tema de asimetría de poder y por tema de que ni siquiera están aquí. Entonces hay que pensar fuera de la caja y entender que hay mecanismos quizá de corregulación o yo considero que la importancia de dar una institucionalidad, que exista una institucionalidad en el gobierno que trate estos temas y que genere un nexo y una ida y vuelta con las plataformas. Eso es para mí un factor clave pensando en regulación. Patricia, Gustavo, ustedes que van por este lado, un paradigma, digamos, de lo que debería hacerse es lo que está haciendo la Unión Europea desde hace tiempo con regular distintos aspectos en estos asuntos. Bueno, la Unión Europea tiene muchas regulaciones de muchos aspectos y esto es importante. Hay muchas discusiones regulatorias respecto a las grandes plataformas. Hay económicas, como dice Mercedes, o sea, las empresas de telecomunicaciones quieren regulación también, porque quieren que pongan plata para la inversión en redes. Las empresas de medios, las gremiales más importantes de medios de todo el mundo, también las uruguayas, están reclamando regulación de las grandes plataformas. Y hay mucha legislación de la que incluso Observacom se ha puesto, incluso hemos firmado cosas con ALAI acá en Uruguay, con debates parlamentarios el año pasado, concretamente respecto a regulación sobre desinformación, porque están planteando una regulación de contenidos. Nosotros estamos empujando una regulación, lo que llamamos de procesos. Es decir, partiendo de la base, de esa parte que dice Mercedes de herramienta, déjame tomarle, ¿no? Para darle un poco de color a esto. La parte de herramienta útil, necesaria, de un servicio por el propio éxito de Internet, ¿no? O sea, Internet es tan inconmensurablemente exitoso que hay tanta información que nosotros necesitamos intermediarios que nos ayuden a llegar a esos servicios. Pero para eso estos intermediarios ya no son autos. Disculpame, Mercedes, no son, por lo menos si son autos te deciden a dónde ir, te ponen la música, te ofrecen las opciones de música que tendrías que escuchar y marcan la velocidad. No son herramientas que el propio usuario, nosotros tenemos capacidad de decidir. Tendríamos que irnos en contra de todas las preguntas con las que iniciaste tú. No es así, ya no es una herramienta. Y de hecho tiene decisiones políticas. Elon Musk está decidido políticamente a usar la herramienta a favor de determinadas ideas. O sea, aquello de que son carreteras técnicas, neutrales, y nosotros tomamos todas las decisiones, saltemos esa discusión, porque en realidad lo que tenemos que discutir es qué regulamos y cómo regulamos. Pero decir que nosotros somos libres de decidir y si se usa mal es por culpa nuestra, no forma parte de la realidad. Entonces, nuestro enfoque es más la regulación de procesos, es decir, necesitamos esos servicios, necesitamos intermediarios que nos ayuden a comunicarnos, a buscar información, a intercambiar opiniones en el marco de una campaña electoral. Las reglas esas que establecen no pueden ser cualquier regla. Es decir, tienen reglas de admisión, tienen reglas para sancionar contenidos que no deberían ir, tienen reglas para poner qué va primero y qué va después. Necesitamos por lo menos que sean transparentes, necesitamos por lo menos que rindan cuenta sobre las decisiones que toman. Si te sacan una cuenta, ponele en perspectiva, incumple normas, ni siquiera tenés garantía de que te notifiquen que te quitaron la cuenta en perspectiva, esta que estamos ahora donde estamos, que te expliquen por qué te la bajaron, que tengas una capacidad de apelar una decisión que a vos te parece injusta. Y todavía más, si llegaras a apelar con información adecuada y oportuna, y perdés en el mecanismo interno de autorregulación que cualquier empresa puede darse, y yo creo que deberían darla de manera más oportuna y eficiente, vas a la justicia. Y te das cuenta que en el contrato dice que tenés que ir a litigar a California. Entonces no estamos hablando de exigirle a las plataformas que decidan que es falso y verdadero, y mucho menos que los gobiernos decidan que es falso y verdadero. Pero sí ciertas reglas que protejan al usuario frente a una empresa que está estableciendo reglas y que no siempre cumplen con estándares de derechos humanos. Esa es nuestra propuesta hoy, la del PNUD, la propuesta de UNESCO. Ahí está. Ahora es de alguna manera la eso. Propuesta de Europa. O sea, en términos generales, volviendo y termino con eso, sí, una gran parte de lo que plantea Europa tiene que ver con estos aspectos. Son los que nosotros queremos impulsar en Uruguay. No va a ser suficiente, hay muchos otros debates, otras regulaciones, pero nosotros creemos que en Uruguay hay condiciones, incluso con las propias empresas, de avanzar en una agenda en este sentido. Pero decís, entonces el camino sería, porque después tenemos que entrar en qué tipo de regulación entonces. No es una regulación estatal, no es una autorregulación, que esperemos que las grandes plataformas se... No, regulación estatal tiene que haber.
Porque tiene que ser un mix. Pero entonces ahí Pato decía, yo creo que tenemos que pensar en un esquema. Nosotros pasamos de un paradigma de la autorregulación y ellos se van a encargar, no te preocupes, son buena gente, no sé qué. Sí, son buena gente, pero tienen demasiado poder. No deberíamos apostar a la autorregulación corporativa como única opción. Pero tampoco podemos apostar ahora a salir a buscar a papá Estado que ponga regulación estatal y ahora la solución es regulación estatal. No, yo creo que nosotros tenemos que pensar, tiene que haber autorregulación, toda la autorregulación que podamos. Métanle onda, muchachos, mejores prácticas, mejorar los sistemas de apelación, notificación. Cuanto más autorregulación, mejor. Y la regulación estatal que sea simplemente necesaria. Acá yo no soy absolutista de regulación, digo, la mínima, la imprescindible, porque el Estado tiene que proteger derechos de las personas, incluso en el ámbito digital. No es opcional, pero no puede ser la solución a todos los problemas que tenemos, meter al Estado, meter leyes, meter regulación, y acá es donde tenemos capaz que más cercanía con la posición de Mercedes. A ver, Raúl, que te habías anotado ahí alguna cosa. Vamos a terminar como a las 12, me parece, porque muchas cosas. Primero, me gustaría rescatar, fundamentalmente para la audiencia, una visión mucho más positiva de Internet y del desarrollo de Internet, ¿no? Porque me parece que de la intervención de Gustavo queda, como que todo lo que hacemos está dirigido por alguien y no tenemos ninguna capacidad, nos eligen la música que tenemos que escuchar, lo que queremos ver, todo. Bueno, mi experiencia con Internet es diferente, creo que la de la mayoría de la gente, y sin lugar a dudas el desarrollo de Internet ha aumentado la capacidad, las posibilidades de ejercer el derecho a libertad de expresión de una manera importantísima. Hoy nos enteramos de cosas que suceden en lugares a veces que mal comunicados, que otras veces poblaciones vulnerables que no tenían ninguna capacidad de hacer públicas sus problemas, lo que le pasaba, y que hoy tienen esas posibilidades. O sea, yo creo que el mundo es mucho mejor con esto. Soy optimista en ese sentido. Cuando hablamos de regular, claro, ya quedó a la vista de que hay muchísimas cosas de las que se puede hablar, ¿no? O sea, ya habló de consumidores, de regulación económica, y como decía, existe muchísima regulación y mucha que aplica a cada una de las actividades que se hacen en Internet. Cuando hablamos de este tipo de regulaciones de las que hacía mención Gustavo ahora al final, siempre como que la justificación, porque la regulación es un instrumento, como decía Mercedes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo? Es un instrumento para lograr un objetivo. Puede ser una relación económica más equitativa, proteger los derechos de los consumidores, en fin, lo que sea. Entonces se habla mucho del impacto de las redes en el sistema democrático. A mí me parece que lo que hemos visto en los últimos años es que hay problemas que son estructurales de las democracias, y que las democracias que son más fuertes tienen una forma diferente de manejar problemas que han surgido, como por ejemplo los de la desinformación u otras, ¿no? Acá en Uruguay, pues estamos hablando de Uruguay, me gustaría distanciarlo. A mí me parece que no hay mucha evidencia de impactos en el sistema democrático. Me parece que sí hay otras cosas. Yo creo que hay que trabajar más por fortalecer nuestra democracia. A veces nos descansamos en el hecho de que tenemos una democracia fuerte y no le prestamos mucha atención a cómo seguir mejorándola. Se me ocurren 8 o 9 cosas que me parece que son más urgentes para mejorar nuestra democracia, como empezando, por ejemplo, de que me parece que sería genial que todos los políticos, legisladores, líderes, los del Ejecutivo, todos tuvieran un código de comportamiento acordado, y que ese código de comportamiento incluyera, por ejemplo, el temas acerca de la información o del comportamiento que tienen en el mundo digital, ¿no? Ahí se resolverían gran parte de los problemas, pero también puede pensar mejores leyes de financiamiento de partidos políticos, más recursos para la JUTEP, yo qué sé, si me apuraste digo 10 más. Sí. ¿No? Entonces, que tienen un impacto mucho más concreto y más tangible en el sistema democrático que esto. En el año 2024, que hubo elecciones en la mitad del mundo, se decía, ¿no?, el mundo democrático,
no hubo realmente episodios significativos, salvo hay algunos estudios interesantes de algunas elecciones en particular, que no voy a nombrar a los países para que nadie se ofenda, donde, como decía antes, los problemas están vinculados a problemas estructurales de sus democracias. No es lo mismo cuando uno analiza las elecciones del país que está número 3 del ranking de democracia del mundo que el del 122, ¿no? Son distintas. Sí hay cuando se habla de esto, o sea, partimos de la base, decimos, bueno, las plataformas no deben decidir qué es lo que está bien o lo que está mal, los contenidos, ¿no? Lo que tratan de hacer las plataformas a través de sus reglas es recoger las demandas de la sociedad y decir, bueno, tenemos que, y también que van cambiando, ¿no? Porque no es lo mismo las cosas que consideramos políticamente correctas o incorrectas hoy que hace 10 años, todo eso va cambiando, bueno, hay que ir adaptándose y decir, bueno, este tipo de discursos no debe estar permitido, este tipo de comportamientos, este tipo de publicaciones. Entonces, eso se va procesando. Hace 5 años algunas plataformas, he visto algunos reportes, solamente detectaban 25% de los contenidos inapropiados, digamos, de acuerdo a sus propias políticas, a través de herramientas tecnológicas, y todo el resto era manual, ¿no? Ahora están casi en el 100%, arriba del 95%, y el 96-97% de ese 95% son contenidos que se eliminan antes de que nadie los vea. Son millones y millones de intervenciones que se hacen. La casuística de cuántos de estos terminan en acciones que terminan con algún tipo de conflicto, discrepancia o algo, son absolutamente menores. El problema con la regulación que hemos tenido hasta ahora, porque a mí me parece bien, habiendo dicho esto de que hay cosas que me parecen más importantes, por lo menos en Uruguay, no tengo ningún reparo con que existan estas regulaciones. Se puede mejorar la transparencia, se pueden mejorar los mecanismos de apelaciones, siempre hay margen para mejorar esas cosas. El punto central de por qué fallan las propuestas regulatorias es que se parte de la base, las plataformas no deben ser las que resuelven, entonces las tengo que regular. Entonces les pongo obligaciones a las plataformas de que traten contenidos, por ejemplo, que contenidos que eliminen contenidos que atentan contra el sistema democrático o cosas que son ilegales. Bien. Entonces, y ahí te puede empezar a complicar la libertad de... No, entonces, claro, las plataformas dicen, bueno, dígame exactamente qué es lo que hay que eliminar. Entonces dicen, no, eso lo tiene que resolver la plataforma. Entonces volvemos al punto que dio inicio a la discusión de por qué había que regular. Entonces, como dice, es muy difícil determinar qué es un contenido que atenta contra la democracia. O es muy difícil, claro, me puedes nombrar casos que son muy obvios, pero digo, no es lo mismo una manzana que una imagen de una manzana. Entonces cuando te dicen lo que es ilegal en el mundo físico es ilegal en el mundo digital. Todos estamos de acuerdo en ese paradigma. Pero no es lo mismo una manzana que una imagen que habla de una manzana. Entonces la manzana puede ser ilegal, pero la imagen de la manzana no. O mismo si hubiera hoy una sonada aquí en la Plaza Independencia o algo, seguramente ustedes lo cubrirían en la plataforma. El otro día había un tuit que era, lo siento por la persona que lo puso, que lo voy a mencionar, no me acuerdo el nombre del usuario, pero decía, duelo y muerte en las escuelas, ¿no? Entonces dije, bueno, esto seguramente no pasaría los mecanismos, si hubiera regulaciones sería un tuit que sería eliminado, y era una promoción de una charla sobre cuidados paliativos de cuando hay problemas de pérdidas de compañeros, ¿no? En los salones. Entonces, no tiene nada que ver con, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con estas cosas. Entonces las regulaciones tienen que ser muy claras, muy específicas y dar mejores condiciones que las condiciones actuales, porque además ahí si le pones penalizaciones, y a veces penalizaciones muy fuertes que se proponen a las plataformas, lo que terminas logrando es que las plataformas tengan que hacer una sobremoderación de sus contenidos para evitar esas penalizaciones. Entonces hay una falla de lograr eso, más precisión. Es la razón por la que han fallado muchas regulaciones hasta ahora. A ver, Mercedes. No, yo hay un aspecto que me interesa destacar. Yo creo que muchas veces, por supuesto, lo que es la regulación está dentro de lo que es la soberanía, la jurisdicción que tiene cada uno de los países. Pero siempre está el defecto de lo que es, como se le suele llamar, el copio-pego. Entonces, muchas veces uno mira lo que está haciendo otros países y trata de, bueno, como otro país hizo esto, ¿por qué yo no lo hago? Y la realidad es que eso para mí es un grave error. ¿Por qué?
Porque la realidad es que uno, cuando por algo todos tenemos constituciones diferentes, tenemos leyes específicas y generalmente las leyes que mejor funcionan son aquellas leyes que tienen en cuenta, por supuesto, la Constitución, que es la base de todo ordenamiento jurídico, así como también lo que son los principios generales del derecho, lo que son las tradiciones, y que, por supuesto, se haya llevado adelante esa ley tras hacer una discusión democrática, escuchando las diversas partes, las diversas realidades, porque no es lo mismo la realidad que, por ejemplo, tenemos en un continente y versus el que podemos tener aquí en Uruguay. Y suele plantearse, claro, uno ve hoy por hoy lo que son las regulaciones en general que se plantean en los temas de tecnología y suelen plantearse diversos paradigmas. Hay algunas regiones que suelen conocerse por sobreregular. ¿Y qué lleva la sobreregulación? La sobreregulación está llevando a que es muy difícil poder cumplirlo. Entonces uno trata de... ¿A qué te estás refiriendo concretamente? ¿A la Unión Europea, por ejemplo? Por ejemplo, la Unión Europea suele ser mencionado como un ejemplo de que en algunos aspectos está sobreregulado y es muy difícil cumplir con las regulaciones. Y al ser tan difícil cumplir con las regulaciones, eso genera muchísimas barreras. Genera barreras no solo para quienes están operando, que de repente quienes están operando pueden tener un poquito más de margen para poder adecuarse, pero hay que pensar en los emprendedores, los innovadores, los que vienen, porque los que vienen, que ya cualquier cosa a emprender es difícil, si encima te pongo un montón de regulaciones que es sumamente difícil cumplir con las mismas, lo que te hago es una barrera de entrada, que lo que hago en realidad es que fortalezco la concentración y minimizo lo que es el emprendedurismo, la innovación y que cada vez haya más opciones para los usuarios. Yo creo que eso es un aspecto. Segundo, cuando vemos, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea, hoy por hoy se están empezando a muchos aspectos a rever, porque justamente se están dando cuenta de que la sobreregulación está afectando la innovación y eso afecta, como decía, a los emprendedores, pero sobre todo afecta a los usuarios que cada vez tienen menos opciones de elegir y menos posibilidades de poder acceder a lo que son los beneficios que tiene la competencia por sí. Hay otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que uno ve lo que es la regulación y la regulación es justamente impulsando lo que es la innovación y todo lo que es el First Amendment, lo que es la libertad de expresión en su máximo esplendor y está parte de lo que es su constitución. Después vimos otro modelo, que es el modelo de China, que también tiene otro estilo, también considerando sus tradiciones y su normativa. Entonces, ¿algo está bien o algo está mal? No se puede decir que algo está bien o algo está mal. Yo creo que hay que considerar cuál es nuestra realidad y en realidad yo creo que la base de Uruguay, que es clarísima, es la Constitución. Y Uruguay, para que se respeten los derechos humanos aquí en Uruguay, no es que se necesita otra regulación expresa. ¿Por qué? Primero porque hemos ratificado lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los diversos instrumentos internacionales que declaran los derechos humanos en nuestro país y que por ende nos aplican. Y segundo, en nuestra Constitución nosotros tenemos determinados derechos, determinados principios generales que también aplica y son base de todo. Siempre a mí me interesa siempre destacar el artículo 72 de la Constitución, que habla justamente de lo que son los derechos inherentes de la personalidad humana, y no porque no esté algo expresamente establecido significa que nosotros no estamos protegidos. O sea, se deriva de lo que son los principios generales del derecho y también de lo que son las declaraciones universales que son ley en nuestro país. A ver, Patricia, ¿cómo ves esto? ¿Qué dice Mercedes? Dale. Justo voy a reaccionar un poco a lo que acaba de comentar Mercedes. A mí me gustaría, estoy de acuerdo con Mercedes, que obviamente somos un país con constitución y un naturalista, que a todos los derechos humanos signados en diferentes cartas internacionales los tenemos, pero tenemos que diferenciar tener un derecho de tener las garantías sobre ese derecho. Son dos cosas diferentes. Lo que estamos hablando junto a Datisoc y Observacom es que en ciertos ámbitos relacionados con el funcionamiento de las plataformas en Internet no tenemos las garantías. Los derechos los tenemos, claro que los tenemos. Lo que no tenemos es, de hecho, por ejemplo, se nombró por ahí que no hay suficiente, creo que fue Raúl el que dijo, no hay suficiente evidencia o no hay... Lo que pasa es que no sé qué está primero, el huevo o la gallina en cuanto a si hay un problema o no hay un problema. La gente no denuncia porque no tiene mecanismos para denunciar. La gente está resignada con respecto a la dada de baja de cuentas o las organizaciones sociales. La invisibilización, cambian los criterios de moderación y de golpe el que no paga es invisibilizado y eso es un cambio en las reglas del juego. O el etiquetamiento de periodistas
porque la plataforma dijo, bueno, a los periodistas de tal país hay que etiquetarlos como de tal tendencia. O sea, estas cosas pasan y lo que no tenemos son las garantías y lo que está faltando son mecanismos. La gente está resignada y no parece que no hay problema porque siguen los mecanismos internos y cuando mueren en esos mecanismos internos de la plataforma, desisten. O sea, y eso es algo que lo dejo como una pregunta, que es primero, el huevo o la gallina, la falta de garantías y mecanismos, o el tema de que la gente no tiene problemas o es un problema que no está detectado. Y otra cosa, para terminar, me encantaría hablar sobre que sí, la regulación tiene efectos en la libertad de expresión, y eso es lo que se quiso evitar, ya como decía Gustavo, con evitar la regulación. De hecho, todo lo que tiene que ver con filtro de contenido, no hay que normalizar el filtro de contenido automatizado, hay que seguir analizando los efectos, porque nosotros en nuestra tradición de derechos humanos tenemos la prohibición de censura previa. Esos filtros automatizados, depende de cómo funcionen, pueden llegar a operar como censura previa. La Convención Interamericana de Derechos Humanos dice, bueno, que la libertad de expresión implica que la persona luego se haga responsable de lo que dijo. La cuestión es que tenemos en muchos casos, en ciertos contextos, poblaciones gritando por no a los discursos de odio, por ejemplo, o me están discriminando y quiero que se acalle, o atención con en épocas electorales, con las propagandas, y eso hay necesidades de moderar. Pero el justo equilibrio, lo que no hemos logrado y lo que hay que lograr a través, y para mí no es a través de regulación tradicional, sino de normas programáticas y una institucionalidad que interactúe con las grandes plataformas para entender cuál es el equilibrio. Es como esto de norma programática, es generar procedimientos básicos y luego empezar a generar normativa basándonos en la experiencia y en el intercambio, además desde la mirada técnica también y desde la mirada de las plataformas y otros. Es multiactor el proceso de regulación y lento. La dejo por ahí. SICFE, facturación electrónica en serio. Visítanos en sicfe.uy. Para nosotros, Digital Branding. Para vos, Chino Básico. En N Empresarial impulsamos a empresas a desarrollar su plataforma de e-commerce. ¿Te ayudamos? Entra en n.com.uy o envíanos un WhatsApp al 2712-6666. N Empresarial, la solución integral de NetGate para mejorar la presencia digital y aumentar las ventas online de tu empresa. Fenicio e-commerce, la solución de comercio electrónico para retailers más elegida en Uruguay. Sin desarrollo de software y con soporte directo, te ayuda a vender más y mejor. Conoce más en fenicio.io. Enseguida continuamos en esta mesa TIC hablando de regulaciones de las plataformas tecnológicas. ¿Hay que regularlas siempre? ¿Quién las regula? ¿Cómo se deben regular? ¿Qué ventajas tiene regularlas? ¿Qué perjuicios tiene regularlas? Bueno, de todo eso continuamos conversando enseguida en la mesa TIC. La mesa TIC de En Perspectiva es un auspicio de Bantotal, Quanam, NetGate, SICFE, facturación electrónica en serio, Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología, y Fenicio, la solución de e-commerce para retailers líder del mercado. Las grandes plataformas digitales concentran cada vez más poder, deciden qué vemos, qué compartimos y hasta pueden incidir en la calidad de nuestras democracias. Pero, ¿quién las regula y cómo hacerlo sin poner en riesgo derechos fundamentales como la libertad de expresión o el acceso a la información?
Hoy en esta nueva edición de la Mesa TIC estamos poniendo el foco justamente en la regulación de las plataformas digitales. Estamos con Raúl Echeverría, director ejecutivo de ALAI, la Asociación Latinoamericana de Internet, Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom, el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencias, Patricia Díaz, abogada e investigadora en Derechos Digitales, presidenta de Data Uruguay y coordinadora del Laboratorio de Datos y Sociedad Datisoc, y Mercedes Aramendía, profesora y directora académica del posgrado Transformación Digital y el Derecho de la Universidad de Montevideo. A ver, nos quedó un tema ahí picando que tiene que ver con, que creo que los dos, tanto Raúl como Gustavo querían mencionarlo, respecto a, ¿qué es lo más reciente que hay en torno a la regulación y los procesos electorales y que es como el momento donde se pone en juego, ¿no? Donde quizás se mira con mayor atención qué es lo que pasa en materia de cuánto se ve afectado o no nuestra democracia y la incidencia que pueden tener o no las redes sociales, las grandes plataformas en definitiva. A ver, ¿por dónde querían ir en este sentido? ¿Querés, Raúl? Dale. Nosotros desde ALAI, nosotros somos una cámara que representa al sector digital, ¿no? O sea, no representamos empresas específicamente, eso cada empresa puede defenderse o representarse a sí misma. Nosotros sí somos un instrumento de buscar acuerdos con autoridades electorales. Las plataformas son distintas entre sí, tienen distintos modelos de negocio, modelos de moderación. No hay cosas que sean correctas o incorrectas de forma genérica, todo depende del contexto, ¿no? O sea, entonces uno puede ir en traje de baño a la playa y es lo que se espera, ¿no? De nuestro comportamiento, está perfecto. Ahora, si vamos a ver una ópera en el Teatro Solís en traje de baño, probablemente la gente nos mire como algo raro, o inclusive no sé cuáles son las normas del Teatro Solís, pero probablemente nos inviten a retirarnos si estamos con el torso al aire o que vayamos a ponernos algo. Entonces eso quiere decir que, dependiendo del contexto hay cosas que están bien y cosas que están mal. Entonces hay cosas que en una plataforma pueden estar bien y en otras están mal. No, lo importante es que los usuarios conozcan y en dónde están. Entonces, en temas de políticas electorales, no todas las plataformas comercializan propaganda electoral. Y las que algunas no lo hacen, pero sí todas toman medidas para contribuir con los sistemas electorales. Por ejemplo, desde ofrecer sitios donde está la información oficial de las elecciones, o responder preguntas de usuarios, guiándolos a dónde está la información oficial de cómo es el proceso electoral, fechas, lugares, condiciones para votar, todas esas cosas, hasta también sistemas de tracking de la propaganda política, quién la pagó, quién no la pagó. No cualquiera puede contratar propaganda política en las plataformas, hay reglas para eso, tienen que ser representantes, tienen que ser personas nominadas, identificadas, que tengan vínculo con los partidos políticos. O sea, yo no podría contratar, si soy del partido A, no puedo ir a contratar una propaganda política para el partido B, que puede ser algo que distorsione, ¿no? Hay reportes, los reportes de transparencia en eso indican quién vio, no solamente quién pagó, sino cuántas veces se vio la pieza, ¿no? Hay un montón de información. Y también hay, por ejemplo, ahora tuvimos en este proceso, es la segunda vez que tenemos una cooperación muy buena con la Cámara Nacional Electoral de Argentina para este proceso electoral que termina en octubre con las elecciones de ellos. Lo hicimos en las elecciones anteriores, presidenciales también. Dimos charlas no solamente para los miembros de la Cámara, los camaristas, también para los jueces electorales de todo el país, para los representantes de los partidos políticos, explicando cómo funcionan los mecanismos de interacción con las plataformas. La Cámara Nacional Electoral juega también un rol ahí de facilitador de la comunicación. La verdad que han hecho un trabajo excelente. Así que, es una experiencia muy muy positiva, ¿no? Me quedo de la conversación pasada. Ustedes hicieron un reportaje que a mí me pareció excelente. La verdad que hace un par de años a Kevin Casas, no me acuerdo su segundo apellido ahora, que es el secretario general de IDEA, ¿no? Y me pareció brillante todo lo que él hablaba de cuáles son los problemas de la democracia, los problemas que enfrenta. Es el secretario general de un organismo internacional de promoción y defensa de la democracia, ¿no? Lo dejo como sugerencia para que lo vuelvan a escuchar. Exacto. A ver, Gustavo.
Sí, nosotros estamos trabajando particularmente con PNUD y también con IDEA en varios procesos electorales de la región, reuniones con autoridades electorales. Y también tenemos una mirada sobre estos temas, como decías vos, acá es un momento muy especial para las democracias, entonces hay que analizar mucho más en profundidad y con más evidencia cuál es el rol que tienen las plataformas y cuál no lo es. Sí, por supuesto, por ejemplo, no es publicar desinformación, pero hay ya suficiente evidencia para confirmar que tiene un papel muy, muy importante en la amplificación y circulación de la desinformación. O sea, la desinformación, como todos sabemos, no es algo nuevo, existe por fuera de lo digital, es decir, las plataformas no son las causantes de la desinformación. Pero no existirían los problemas que tenemos democráticos con la desinformación sin las plataformas, sobre las grandes plataformas y su modelo de negocios que lucran con la amplificación de la desinformación. El problema, por eso, cuando uno pide transparencia y no que es falso o verdadero, es justamente pensando en cómo esos algoritmos que hoy explican casi el 100% de cómo circula esa información, terminan amplificando la polarización, los discursos de odio y los contenidos deliberadamente falsos que publican otros, que no son de responsabilidad de las empresas. Pero sin ese modelo de negocio que amplifica, no tendríamos el problema que tenemos. O sea, para Observacom, el problema no es un posteo falso, aunque sea mentiroso y malintencionado, sino cuando eso escala a un nivel de una estrategia deliberada que tiene un impacto. Y claramente, gente, sin el negocio que hay detrás de las plataformas y su algoritmo y la inteligencia artificial aplicada a eso, más el uso de datos personales, la targetización, etcétera, no habría problemas de desinformación como tendríamos actualmente. Entonces hay una parte de responsabilidad que, como digo, es sistémica, no como productores de contenido, que no deberíamos culparlos por eso, pero sí en la amplificación. Y como tiene un rol muy importante en esos nuevos espacios públicos que son las plataformas de información, de comunicación, y un proceso electoral, la gente los busca para informarse, los candidatos, también es muy importante lo que sean las colaboraciones con autoridades electorales, con organismos de fact-checkers. El problema es que nosotros desde enero de este año hemos visto en algunas empresas un cambio sustancial de políticas. Y acá me sumo y hago un disclaimer. Las plataformas son distintas. Nosotros acá por defecto, por simplificar, hablamos de grandes plataformas. Pero no es lo mismo TikTok que X en estos temas. No es lo mismo que hizo Meta que Google. Tienen políticas de transparencia distintas también. En países hay información transparente, en otros no hay. Algunas plataformas sí son transparentes en materia de financiamiento y de tracking de la plata, otros no. Y en esto también. Pero, por ejemplo, ustedes se acuerdan que Mark Zuckerberg anunció en enero de este año un cambio importante de política y de políticas, que implicó incluso poner republicanos a cargo de lugares claves de la empresa. Además, decisiones para Estados Unidos, como eliminar el convenio con fact-checkers, y además flexibilización, llamémosle, de las políticas de moderación en materia de desinformación. Nosotros ya tenemos algunas elecciones en América Latina, como para mirar qué pasó con eso. Ecuador, ahora Bolivia, muy reciente ahora la de Provincia de Buenos Aires en Argentina. Y la verdad que las entrevistas nuestras con fact-checkers latinoamericanos, con autoridades electorales, con oficinas del PNUD o IDEA, muestran un deterioro. O sea, hay más, no es el caso de Uruguay, pero hay un deterioro de la desinformación, hay un deterioro, hay se salen, digamos, de la moderación activa de estos temas, hay muchos menos acuerdos de colaboración con las autoridades electorales, y aunque mantienen acuerdos con las organizaciones fact-checker, la relación ya no es la misma que había antes. O sea, el cambio de política con fact-checker fue de Estados Unidos. En América Latina los convenios se han renovado, pero las relaciones son, y a mí me preocupa, porque justamente creo que lo que decía Raúl es eso, nosotros necesitamos compromisos de otro tipo. Sí, y esto no es de regulación, es de compromiso empresarial, de ayudar a unas elecciones limpias, etcétera, y yo veo señales, y discúlpame, pero veo señales negativas. Hay algunas empresas, algunas plataformas que están dispuestas hoy a ofrecer menos que lo que ofrecían en las elecciones anteriores en países que ya hay elecciones. Y yo creo que no es por regulación, es justamente por decisión empresarial que deberíamos tener como mucho más cerca y más comprometida con esas cosas. ¿Qué decías, Raúl? No me consta eso.
Nada más que eso, cuestiono la afirmación no tengo evidencia de que eso esté sucediendo, de que haya no tengo pruebas, pero hecho, no tengo dudas. De hecho tengo la prueba puedo pasarles links a notas con entrevistas de personas concretas, fact-checkers, que dicen esto. Bueno, también déjame discrepar contigo, Gustavo. No, pero estás dudando, sabés y me estás diciendo que dudas. No, lo que yo digo es que nosotros, cuando dijiste que disminuyeron las experiencias de colaboración, nosotros colaboramos de manera igual con todas las autoridades electorales que nos contactan, firmamos pactos de digitales como el de Argentina reciente, o sea, estamos a disposición, y si hay organizaciones, autoridades electorales que sienten que no están trabajando bien con el sector, bueno, nosotros estamos a las órdenes ahí. Digo, pero no han disminuido los acuerdos de colaboración en eso. Mercedes, ¿ibas a agregar algo? Sí, yo creo, si sobre este punto está relacionado. A ver, yo creo que esto es parte de lo que hablábamos al principio. Todo es proceso de una evolución. Antes de, cuando empiezan a funcionar, empiezan a surgir los retos o los malos usos, como puede ocurrir en todo. Entonces, identificado el mal uso, uno intenta tratar de tomar herramientas o soluciones para atender ese problema específico. Entiendo en este caso que es parte, por ejemplo, de lo que hablaba de respecto Patricia, respecto a lo que es las garantías y los mecanismos. O sea, los derechos están, que eso es sumamente importante, no es la base. Si a veces se identifican que hay problemas que requiere que se establezcan nuevos mecanismos o nuevas garantías, yo creo que entonces eso es lo que de repente hay que ponerle foco. O sea, tenemos un problema, bueno, busquemos una solución específica para ese problema. En la medida que estamos hablando de tecnología o de herramientas tecnológicas, probablemente sea buscar una solución que dentro de la plataforma habilite a atender esa problemática específica. Uh-huh. Ahí hay otro aspecto que también está vinculado con esto, que es, a veces se cree, por ejemplo, dicen las plataformas controlan todo. No, a ver, las plataformas son intermediarios. Las plataformas, como bien dijo Gustavo, pero quiero hacer énfasis en eso, ellos no son los que definen el contenido que se sube, ellos son simplemente intermediarios. Exacto. Sí puede ocurrir, como dice Gustavo, que pueden tener la consecuencia que se puede llegar a amplificar, pero a ver, quienes generan la desinformación no son las plataformas. Creo que cuando hablaban de este caso me acordaba, por ejemplo, cuando fue el COVID-19 y el pedido que se hacía de educación a la gente de no envíen, ya sea por plataformas, por ejemplo, por nombrar una, WhatsApp, o no reenvíen noticias si no están seguros de que eso es real. Vayan a la fuente, chequeen. O sea, ¿qué había ahí? Había educación, había de generar conciencia en las personas del impacto que sus actuaciones podían llegar a generar. Y eso era desinformación. Entonces, yo creo que, hay diversas formas de generar desinformación. Creo que cargar a las plataformas con que son las responsables de la plataforma, creo que me parece, en mi opinión, es mucho. Yo creo que somos las personas, en la mayoría de los casos, quienes, por reenviar, por no leer bien, por no ir a la fuente, etcétera, a veces somos quienes generamos la desinformación. Entonces, ahí volvemos de nuevo a lo que creo que son los diversos roles que hay en el ecosistema digital. O sea, hay diversos actores, hay diversos roles, y por supuesto las personas tenemos que, las herramientas son por y para las personas, en definitiva, porque somos quienes las utilizamos. Entonces está ahí de nuevo el factor de la educación, el factor de que las personas seamos conscientes, y por supuesto las plataformas, al ser una herramienta, nos ayudan, y identificado el problema, por ejemplo, se pueden encontrar soluciones haciendo colaboración con otros actores para justamente atender esas problemáticas de una mejor forma. Les propongo, bajemos a tierra el tema bien a Uruguay, ¿no? ¿Cuáles serían los aspectos que tenemos como problema, como desafío, y que habría que mejorar, ya sea con una regulación, ya sea con encontrar las herramientas, como dice Mercedes, para solucionar ese problema puntual que tenemos? ¿Cómo lo enmarcan el tema para traerlo al día a día de los oyentes, ¿no? Y que puedan ver un tema puntual ahí, una situación que les llegue directamente? Patricia me está pidiendo la palabra, a ver. Sí, en realidad hago el puente del tema anterior con respecto a las regulaciones en temas electorales, y sumo, por ejemplo, el tema de poblaciones especialmente vulneradas, el tema de la pornografía infantil, por ejemplo, y cómo atacar ese problema. En realidad traigo estos dos temas porque fueron materia de discusión en el Parlamento, y quería, más allá de marcar estos temas
porque están en la agenda legislativa, hacer como introducir una nueva dimensión que no estamos hablando, sobre la que no estamos hablando, que es la falta de profesionalización y de alfabetización de aquellas personas que toman las decisiones de política, de legislación sobre todo este tema que estamos hablando. O sea, tenemos una tendencia hoy, más que nada a nivel legislativo, que va por dos vías. Es por la vía ir por la vía penal para los usuarios, para aquel que coloca una noticia falsa, una deepfake en época electoral. Hubo un proyecto de deepfakes en contexto electoral. Otro, también la penalización de los temas de pornografía infantil, pero claro, eso se entiende que haya delito penal, pero la cuestión es cómo se definen, que no están entendiendo que no es lo mismo una representación simbólica, un dibujo, a una fotografía, y ahí peor todavía, la siguiente parte tiene que ver con las obligaciones de censura prácticamente que se estaban imponiendo a las plataformas en esos dos contextos. Entonces tenemos como la vía fácil, que es la vía penal, y obligaciones que terminan en efecto censura, no es obligaciones de censura, pero sí, si vos responsabilizás directamente a la plataforma por ese contenido, lo que van a hacer es poner filtros y cosas mucho más potentes, en vez de incursionar en sistemas diferentes como los de etiquetado o moderación entre pares, por ejemplo, pensando en discursos, moderar el discurso en época electoral. O sea, hay muchas soluciones intermedias que no van por el delito penal ni por la edad de baja, que ni siquiera se nombran por falta de alfabetización o de entender las opciones que tienen estos actores. Y por eso me parece que esta conversación tiene que continuar, y continuar no es algo que vayamos a hacer de un día para otro. Tiene que continuar para entender y ponerle bordes a los problemas y ponerle soluciones pensando fuera de la caja también. A ver, traigo algunas de las cosas que había dicho Patricia en la intervención inicial. Esto de el usuario que se enfrenta a que de la noche a la mañana le pueden dar de baja la cuenta, ¿no? De una plataforma y no tiene a quién reclamar, no sabe por qué, no tiene explicaciones, le falta información a dónde ir a golpear la puerta, ¿no? ¿Cómo entienden que podría concretamente solucionarse o por dónde deberían pasar las mejoras en este aspecto? Vamos a los acuerdos entonces, porque yo creo que acá parte de las decisiones que tenemos que tomar en Uruguay cuando decís de bajada es de todo eso, de todas esas regulaciones, tantos líos, bueno, ¿por dónde vamos? Por lo menos para avanzar. Sí. Yo creo que este es un avance posible. El objetivo es, en términos de la abogada, sería, y no quiero entrar en discusión en el fondo, pero digamos, es cómo garantizar derechos ya reconocidos en el ámbito analógico en el digital. Necesitará legislación probablemente, pero no es crear un derecho nuevo en sentido estricto, sino que se reconozca cómo efectivizarlo, en el cómo digital. garantizarlo. Por ejemplo, derecho a la justicia está reconocido constitucionalmente. Hoy, si los contratos te dicen, estamos arreglados que tengo que ir a litigar a Estados Unidos, ese derecho está siendo negado. La opción es, en lugar de tener que ir juez por juez, cada uno de nosotros ahí a litigar, pagar abogado, etcétera, una ley debería decir: cualquier contrato que diga que vos tenés que, ¿no? Cuando vos estás viviendo en Uruguay, estás usando esas plataformas en Uruguay, si tenés un problema con estos nenes, vos podés litigar en tu país. Eso sería un artículo solo de una ley. Entonces, protección de usuarios para evitar errores, otros le podemos decir abusos, ¿no? De parte de una moderación de intermediarios necesaria para volverla más potencialmente positiva que riesgosa. Entonces, el usuario, usted necesita saber cuáles son los criterios con los algoritmos. Si casi el 100% está moderando, no hay ni gente ya. Quiero saber cómo los algoritmos están cargados, con qué les cargan, para que a mí me lleguen primero estas noticias y no estas otras. ¿Por qué tales servicios y no estos otros? No solamente por qué me remueven un contenido o me sacan la cuenta. Transparencia. Ese es un punto esencial. Hoy no está garantizado. Y es cierto que las empresas han avanzado mucho en estos términos, de manera despareja, pero yo creo que no puede quedar
al libre humor del dueño de turno de la empresa. Transparencia respecto a las normas, transparencia respecto a las decisiones que toman, rendición de cuentas, fundamentalmente respecto al algoritmo. Es decir, no solamente las normas, sino decir, no quiero ver la caja negra, no quiero ver el algoritmo adentro, pero quiero saber cómo lo cargas, cómo se decide, bueno, ahí está, porque cuáles son los criterios. Tocas un tema clave que es, bueno, ¿cómo haces para que la plataforma es como tiene la gallina de los huevos de oro, ¿no? En ese sentido de que le tocas el centro de su negocio también, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un punto medio para lograr lo que dice Gustavo sin que tenga que hacer explícito y directamente dar cuál es la clave de su negocio? Yo creo que ahí también hay que considerar otros aspectos. O sea, como bien decía Patricia, se pueden buscar puntos medios, porque también es un poquito irreal pensar que son millones y millones y millones de usuarios por países, que cada uno, tengo que ir con cada uno a litigar, va a ser bastante complejo de llevar a tierra. Entonces creo que a veces hay que ser un poco realista, con tu mayor respeto. Hay hoy por hoy un montón de diversas herramientas que justamente se están desplegando, temas de arbitraje online y otro tipo de soluciones intermedias que habilitan a atender los determinados problemas, y también hay muchos mecanismos de apelación. Yo he conocido directamente por amigas o situaciones que le han pasado en las redes que cada vez se desarrollan más herramientas dentro de las propias plataformas que les habilitan a denunciar determinadas situaciones o informar o pedir información. O sea, eso también está en lo que son los términos y condiciones, que eso es parte de lo que es la autorregulación. Eso por un lado, que creo que hay un montón de posibilidades de cómo mejorar por lo que es el acceso a justicia atendiendo la necesidad de los usuarios. O sea que no, de nuevo, no tiene que ser blanco o negro de con cada uno de los usuarios tengo que ir a un juez, porque realmente creo que es muy difícil de llevarlo a tierra. Eso. Por otro lado, creo que también no podemos olvidar que estamos hablando de software. Son empresas mundiales que son un servicio de software. Y, por ejemplo, muchos se dicen, como decía recién Gustavo, dicen, no puedo quedar al humor del dueño de turno. Bueno, pero hay una realidad. Nosotros como usuarios, por ejemplo, en algunas plataformas, el dueño de turno, como dijo Gustavo, cambió las políticas, no nos sentimos cómodos con lo que estamos viendo ahora, nos parece que antes funcionaba mejor y tenemos el derecho y la posibilidad de cambiarnos de plataforma, porque la realidad es que hay muchas que compiten y al hecho de competir a nosotros los usuarios nos dan la libertad de elegir. Yo de repente a plataformas que antes utilizaba más porque me habilitaba a acceder a más información, me habilitaba a expresarme de mejor forma, y hoy por hoy no me gusta ni lo que leo, ni cómo lo leo, etcétera, y las dejo de usar. Soy libre de dejarlo de usar y no pasa nada. La puedo usar y puedo usar otra plataforma, o puedo decir no utilizarla. ¿Y me estoy afectando un derecho fundamental mío? No. Yo usaba esa plataforma como una herramienta. ¿Para qué? Para poder expresarme de mejor forma, para habilitar que lo que yo opino se pueda llegar más lejos, que antes esa posibilidad yo no la tenía. Antes los usuarios no teníamos la posibilidad ni el derecho de, utilizando diversas herramientas o plataformas, poder hacer que nuestra voz se pueda escuchar a nivel mundial en cuestión de segundos. Y eso es parte de los derechos que nos dio Internet y que a veces se deja de lado. Y si el día de mañana a mí esa herramienta me dejó de funcionar, yo la puedo dejar de usar. No es cierto. ¿Puedo 2 segundos contestarle ahí a Mercedes? Patricia está también... Hablando de realidad, WhatsApp lo usa el 97% de los uruguayos. No tenés chance para salir. O sea, perdón que te ponga como en perspectiva. Si suponete que tenés problema con YouTube, andate a otra plataforma a monetizar. Los creadores no denuncian porque no tienen chance de irse. O sea, ya el nivel de concentración es tan brutal y la dependencia es tan brutal que esa cuestión de hay muchas otras y te puedes ir, no funciona en la realidad. O sea, nosotros tenemos que aceptar los contratos de adhesión, se llama así, contratos de adhesión. O sea, cambian los contratos con el humor del dueño de turno, para hablar de Elon Musk, que nos vino a simplificar las cosas, ¿no? Porque antes eran las carreteras técnicas. Este personaje insoportable lo es clarísimo. No tenemos chance, no hay chance, Mercedes. Ojalá, yo estuve en los comienzos de Internet impulsando esa lógica de Internet centralizada. Hoy ya no es abierta. Hoy justamente lo que estamos pidiendo regulación es para lograr que se vuelva a abrir, porque la Internet hoy es menos abierta que antes. La paradoja es que lo que estamos pidiendo regulación es para que sea Internet abierta, porque hoy no tenés chance. Yo tengo Signal, tengo Telegram, piénsenlo ustedes, cuando hicieron el cambio de contrato. Nadie se puede cambiar porque nadie te escribe por Signal y Telegram. Muy pocos, son burbujas. Perdón porque hay gente del sector que usa. Y YouTube
No hay alternativas razonables para una persona que está trabajando, que está monetizando, que tiene su laburo, creadores, medios, para salirse a YouTube. YouTube te pone cualquier norma, te baja el contenido, te hace strike por derecho de autor y vos te la tenés que bancar, porque no hay forma de apelar. Y además, si pelás, tenés que ir a 1000 palabras en inglés. Entonces, ni siquiera hay mecanismos efectivos de apelación. Esa es la realidad. Yo estoy dispuesto a discutir qué maneras equilibradas, etcétera, en Uruguay, adecuadas, para buscar una solución. Pero hay una indefensión brutal. Hoy hay una indefensión brutal. Les propongo, hacemos una breve pausa y enseguida le doy la palabra a Patricia y a Raúl, que están ahí, se pelan por hablar. Enseguida ya les contestan. Fenicio e-commerce, la solución de comercio electrónico para retailers más elegida en Uruguay. Sin desarrollo de software y con soporte directo, te ayuda a vender más y mejor. Conoce más en fenicio.io. Para nosotros, Customer Journey. Para vos, Chino Básico. En N Empresarial impulsamos a empresas a desarrollar su plataforma de e-commerce. ¿Te ayudamos? Entra en n.com.uy o envíanos un WhatsApp al 2712-6666. N Empresarial, la solución integral de Netgate para mejorar la presencia digital y aumentar las ventas online de tu empresa. SICFE, facturación electrónica en serio. Visítanos en sicfe.uy. Enseguida continuamos en la Mesa TIC hablando de las regulaciones de las plataformas digitales. La Mesa TIC de En Perspectiva es un auspicio de Bantotal, Quanam, Netgate, SICFE, facturación electrónica en serio, Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología, y Fenicio, la solución de e-commerce para retailers líder del mercado. Seguimos en esta Mesa TIC de En Perspectiva, conversando hoy sobre la regulación de las plataformas digitales. ¿Regulación o no? ¿A qué términos se puede llegar para encontrar un acuerdo? ¿Qué debería aplicarse en nuestro país en materia de estas regulaciones? Dijimos, son varias, son complejas, pero a ver, quedaban planteadas algunas cosas a partir de lo que decía Gustavo y quiero que Patricia y Raúl den por lo menos su opinión al respecto. Gustavo decía, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que efectivamente se garantice el acceso a la justicia cuando uno tiene un inconveniente con una de estas plataformas? ¿Qué chance hay de poder salir hoy en día de plataformas como WhatsApp, plataformas como YouTube? En realidad, ¿qué poder tiene el usuario ahí, no? Para decir, como decía Mercedes, bueno, en realidad nadie te obliga, podés pasarte a otra plataforma sin mayor inconveniente. A ver, los escucho. Dale, ¿puedo? Patricia. ¿No? Sí. Bien. Quería reaccionar un poco a esto que dijo Mercedes y apoyar con algún ejemplo lo que dijo Gustavo con respecto a la realidad del poder de las grandes plataformas con respecto a el poder salirse o no. Básicamente, hoy se habla de grandes jardines vallados. Tenemos 5 o 6 plataformas que son espacios que son monopolios de hecho y se están transformando cada vez más en monopsonios de hecho. Monopolio es la retención de la oferta y lo que está pasando también es que tienen la demanda cautiva. Y les pongo un ejemplo. ¿Qué pasó con Spotify? No tiene que ver con redes sociales, pero es otra plataforma. Uruguay quiso regular a Spotify a favor de una remuneración justa para los autores. Perdón, intérpretes y ejecutantes. Sí. Entonces, ¿por qué no dijimos, bueno, que se vayan y pongan su música en otro lado? Porque es lo mismo, es un monopsonio de la oferta, de la demanda, tienen a todos los que escuchan música ahí y ponen las reglas. Lo mismo sucede y está sucediendo cada vez más con la utilización de redes sociales para los minoristas, los negocios. O sea, tenemos a público cautivo y cada vez más tenemos también la oferta y la demanda cautiva. Entonces, es mentira que podemos, de hecho se demostró, en Uruguay ya hay un caso de demostración de que una plataforma pudo más que el Estado uruguayo.
porque lo que sucedió con Spotify fue que la norma de remuneración justa iba dirigida a plataformas y ante la inminente ida de Spotify de Uruguay, el Estado hizo una interpretación, torció la interpretación del derecho de remuneración justa y dijo por decreto, no nos referíamos a plataformas, nos referíamos a las discográficas y a los agregadores. Entonces tiró la pelota para otro lado y vayan y hagan mesas de negociación. Algo que no sucedió y en realidad lo que no tiene que ver específicamente con lo que estamos hablando con redes sociales, pero sí tiene que ver con el poder, y por eso digo, no es apta la regulación tradicional para las plataformas. Tenemos que generar nuevos mecanismos regulatorios. Mercedes, ¿ibas a agregar algo antes de...? No, yo solo a señalar lo que es, el ejemplo que decían de Spotify. Yo creo que el ejemplo de Spotify es el claro ejemplo de que, la plataforma tenía libertad de irse. O sea, ellos no tienen la obligación de tener que operar en Uruguay. Es una plataforma que nos brinda un servicio y que a nosotros como usuarios nos queda súper cómodo utilizarla, a los que lo utilizamos, porque hay un montón de personas que no la utilizan, porque también hay otras formas de acceder también a la música. Entonces yo te digo honestamente, yo soy usuaria, a mí me llegó la nota diciéndome me voy, dije, qué macana, la verdad que me queda súper cómodo porque tengo mi lista, etcétera, etcétera. Pero yo qué sé, mi padre no utiliza Spotify, tengo un montón de conocidos que no lo utilizan y en realidad es que la empresa tenía el derecho de irse, nadie la puede obligar a tener que operar en un país. Claro. Raúl. Gracias. Eso daría para hablar mucho, el caso de esa... De Spotify en particular. No, pero de la regulación que se propuso para supuestamente favorecer a intérpretes. Yo siempre pensé que era negativa para los intérpretes, ¿no? Y muchos intérpretes coincidieron con eso. Se han discutido en regulaciones, propuestas de regulaciones similares en otros países, aún no se ha aprobado ninguna, y siempre ese es un caso típico de una copia inconveniente de regulación europea, ¿no? Por eso es motivado por la Sociedad de Intérpretes de España, que hace un trabajo de lobby significativo en América Latina para impulsar esa solución, que termina siendo una solución a favor de las sociedades de gestión colectiva y no de los intérpretes. Pero da para discutir, ya lo hemos discutido en otro momento, pero justamente me parece que es el problema de cuando uno copia regulaciones de otros de otros lugares, fundamentalmente de Europa, que es una región absolutamente sobreregulada, como decía Mercedes, y donde empieza cada vez a crecer más el consenso de la necesidad de cambiar para volver a estar en carrera, en competencia por innovación y eso. Se habló de la transparencia algorítmica. Perdón, antes, simplemente para contestar un poco lo que decía Gustavo sobre... No sé si la gente es libre de salirse o no, yo que sé, no quiero entrar en esa discusión ahora que nos distraería durante muchas horas. Sí es un ambiente altamente competitivo, más allá, a diferencia de lo que la gente puede pensar. Son empresas que son muy poderosas, pero que también están con un nivel de riesgo significativo por el nivel de inversión en innovación que tienen, ¿no? A diferencia de otros sectores que se han quedado atrás porque no han invertido en innovación. El negocio de otras empresas es la innovación. Y hay que ver, TikTok no existía hace 10 años. Y hoy es una de las plataformas más consumidas. Esa entrada en el mercado obviamente fue disruptiva y creó reacomodamientos. O sea, alguien sintió el dolor de ese crecimiento. Hoy la interacción de los usuarios cada vez es más a través de agentes de inteligencia artificial y tenemos OpenAI, que hoy cuesta más de 300.000 millones de dólares, y hace 3 años nadie la conocía, ¿no? Y es 3 veces más valiosa que la empresa más valiosa de América Latina. Y hace 3 años no la conocía. Todos esos movimientos en el mercado muestran lo cambiante que es, más allá de que hay una... En cambio, en otros sectores más tradicionales de la economía, los que eran incumbentes hace 50 años siguen siendo incumbentes, ¿no? Siguen siendo los poderosos, ¿no? Hay mucho menos cambio. Ni que hablar de otros como Nvidia y otras empresas vinculadas que no son plataformas pero que están vinculadas. Sobre transparencia algorítmica, hay más de 500 proyectos de ley en América Latina en este momento sobre inteligencia artificial, de regulación. Creo que ninguno de esos hay 2 aprobados, uno en El Salvador y otro en Perú, que acaba de salir la reglamentación después de 2 años.
de los 500 probablemente 1 o 2 se aprueben, hay uno en Chile que tiene probabilidad de aprobarse si cambia mucho, no con el texto actual, tal vez uno en Brasil, no sé. El problema es que, de vuelta, cuando una cosa es hablar de principios, guías, y otra cosa cuando se quieren poner las cosas negro sobre blanco en la legislación, entonces hay que empezar a ver, bueno, no todas las aplicaciones tienen los mismos riesgos, entonces hay que ver estas aplicaciones que mencionaba Gustavo, estas utilizaciones de inteligencia artificial, en qué categoría de riesgo se ponen, cuáles son las obligaciones de cada categoría, y ahí ver los niveles de transparencia algorítmica que tienen que asociarse. Eso es muy difícil y ha costado hasta ahora, que digo, no hay solución. Y déjame decir que hay dos límites, ahí uno lo marcabas tú, a la transparencia uno lo marcabas tú, que es los secretos comerciales, competitivos, industriales, eso que no se le puede exigir a alguien que publique cuál es el factor de éxito de su negocio, y otro es el interés público, que esto puede resultar contradictorio. Y tuvimos un caso, una discusión en un país, un proyecto de ley que si se aprobaba como estaba escrito, era tan extremo que entonces había empresas que decían, por ejemplo, las plataformas invierten mucho en tratar de anticipar contenido de pedofilia, ¿no? Son comunidades esas que tienen sus propios lenguajes, su propio argot, que se comunican de maneras muy particulares, y hay que ir tratando de anticiparse y adivinar cuáles son los indicios de que puede haber un contenido de pornografía infantil. Y si tú tenés que publicar esos algoritmos, entonces no solamente le estás dando todo al que quiere comportarse de manera inapropiada, sino que además estás desincentivando la inversión gigante que hay para hacer esas cosas, porque no tendría sentido, no tendría efecto, ¿no? Entonces eso puede ser un caso, pero puede haber otros casos en seguridad pública, entonces la transparencia también hay que buscar esos dos límites, y no es fácil, ¿no? Pero por supuesto que se puede avanzar en eso, claro. Eso te iba a preguntar, Raúl, para cerrar. ¿Cómo ven, y a todos les pido intervenciones breves, a ver, estas instancias que está promoviendo, por ejemplo, el PNUD, sobre, bueno, abrir estas instancias de diálogo con los parlamentarios, poner el tema en agenda, ¿cómo lo ven? ¿Están participando? Nosotros desde el sector privado hemos participado en estas conversaciones desde siempre. Y justo, bueno, el jueves Patricia y Gustavo nos han invitado a una conversación sobre esto mismo en la sede de UNESCO, y ahí estaremos, y siempre participamos de los procesos de UNESCO, de las guías de regulación de plataformas. De vuelta, el problema está, una cosa es definir guías genéricas, no sé, otra cosa después pasar eso a cosas concretas, pero para nosotros sería bueno tener algunas reglas claras si son buenas, porque bueno, nos evitaría todo el tiempo que dedicamos a esto, toda la energía que se dedica a esto, ¿no? Pero no es fácil. De acuerdo en todo, que siempre participaron, Raúl en particular, que tanto el PNUD como UNESCO están generando estos espacios para empezar a ver el tema. Ningún proyecto de ley arriba de la mesa todavía, es un tema que necesita tiempo, mucho músculo cerebral cuando lo tenemos bien dispuesto, y yo creo que ahí y ellos han estado siempre. Acá en Uruguay creo que tenemos una oportunidad. A mí me parece que cuando habría que pensar la regulación como una forma de control, que es la primera reacción que uno tiene, pero yo creo, y me animo a decir, no es un atrevimiento, Raúl, también es una oportunidad para las propias plataformas de tener una regulación adecuada, razonable, inteligente. O sea, creo que Uruguay tiene las condiciones para poder marcar una referencia. O sea, en lugar de estar mirando que Europa, que Estados Unidos, poder construir desde Uruguay, justamente por chico, porque es un mercado que no importa mucho, pero por sus características, por su raigambre democrática, tener la capacidad de proponer una alternativa insuficiente, minimalista, lo que le quiera llamar, pero me parece que tenemos condiciones. Hay diálogo, como ves, hay conversación, y esta alianza entre PNUD y UNESCO impulsando este debate con el Senado, al menos tenemos ahí una oportunidad. Veamos si nos podemos poner de acuerdo ya estamos de acuerdo, yo diría, en los principios. Todos sabemos que tenemos que cumplir con estándares de derechos humanos. De ahí a una ley falta muchísimo. Estamos tratando de ver si logramos algunos puntos claves de acuerdo que sean una base ya superior de lo que hay que regular
de cómo hay que regular y también de lo que no habría que regular. Patricia. Sí, complemento lo que acaba de decir Gustavo con que, bueno, sacamos un informe de estado de situación, ahora estamos con estas mesas, con este objetivo de poder conseguir principios básicos y acuerdos básicos entre actores, mesas entre sociedad civil, academia, gobierno y además el jueves vamos a tener una mesa con empresas, pero además de este trabajo que estamos haciendo, también hemos logrado en las mesas de gobierno abierto, va a salir ahora el 6º plan de gobierno abierto impulsado por la GESIC, y hemos logrado a GESIC como contraparte en un compromiso de gobierno abierto que dé continuidad al trabajo que venimos haciendo. ¿Qué significa esto? Que desde AGESIC van a tomar todos estos insumos que vamos a estar entregando al Parlamento además, y van a continuar con procesos de negociación que eventualmente, o sea, el compromiso lo que dice es continuar, pero pueda llegar a terminar sí en un proyecto de ley durante este periodo electoral. No es una garantía total de que suceda, pero sí tenemos esta lógica de continuación, y me parece que el actor ideal para coordinar, seguir estableciendo dinámicas de trabajo y profesionalizando y alfabetizando a los diferentes actores para generar discusiones ricas y que terminen en acuerdos. A mí lo que me preocupa es el cumplimiento de la posible normativa. Ya tenemos normas de transparencia en la normativa, por ejemplo, de trabajo en plataformas. Ya existen, no es solo estos 500 proyectos de ley. En Uruguay hay uno aprobado, pero quiero ver cómo lo hacen que el tema compliance, cómo le ponen el cascabel al gato de que cumplan. Lo tenemos en blanco y negro, en papel, en una ley de que las plataformas tienen que ser transparentes con sus trabajadores, por ejemplo, Uber, Airbnb, pero bueno, lo que necesitamos es normas que puedan ser posibles de aplicar, con cumplimiento posible. Mercedes. No, me parece re bueno el ejemplo que puso Patricia recién de la ley que fue aprobada en Uruguay vinculada con lo que son las plataformas digitales, y lo que me parece interesante destacar ahí fue el proceso que llevó a esa ley, porque esa ley fue en acuerdo entre los diversos actores, o sea, participó la parte empresarial, también los trabajadores y también el gobierno, y bueno, finalmente fue ley, y yo creo que es un buen ejemplo de lo que ayuda a hacer mesas de trabajo colaborativas y que se trabaja, pero también en ese documento, por ejemplo, parte de lo que yo creo que es el éxito es, primero, que había acuerdo entre todos los actores y todas las partes que de cierta forma u otra tenían vinculación directa con eso. Y segundo, que en realidad lo que se buscó fue, o sea, había diversos problemas, obviamente, con todos estos temas, ¿verdad? Y se atendió justamente en lo que había acuerdo. Había temas en los que no hay acuerdo y en los cuales la ley no se metió. Ejemplo, había acuerdo en garantizar lo que es la protección, la seguridad social. Ok, estamos todos de acuerdo, se legisló. Había acuerdo también lo que es seguridad para lo que son los accidentes también. Pero, por ejemplo, se discutía, incluso cuando se discutió esa ley, era, bueno, pero ¿qué tipo de relación laboral estamos? Bueno, ok, no hay acuerdo en eso, incluso en la jurisprudencia es diferente. Entonces, a ver, no nos metemos en eso y sí nos metemos en lo que hay acuerdo. Y eso fue resultado de un trabajo que fue extenso entre todas las partes y se llegó a acuerdo. Y ahí creo que en lo que es este proceso actual, yo creo que lo fundamental es justamente trabajar, que en la mesa estén representados todos los actores del ecosistema y que se busquen acuerdos. Y también no necesariamente tiene que haber una ley, como en el caso anterior, porque sí se estaba legislando en temas de seguridad social y otros aspectos que sí requerían ley. Entonces, en realidad, de repente, principios generales o guías genéricas que no necesariamente tienen que ser ley, creo que suman mucho y que es algo que de repente facilita el acuerdo. Patricia Díaz,
Raúl Echeverría, Gustavo Gómez, Mercedes Aramendía, gracias a los 4, un placer y nos reencontramos en cualquier momento, porque por lo visto de esto da para seguir charlando. La próxima acotamos un poco más el tema, pero creo que como primer pantallazo y de lo que se empieza a discutir y a plantear, entonces tenemos para volver en cualquier momento, ¿sí? Muchas gracias. La Mesa TIC fue un auspicio de Bantotal, Quanam, Netgate, Sigfe, facturación electrónica en serio, Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología, y Fenicio, la solución de e-commerce para retailers líder del mercado.